Namaste, Jai Shriman Narayana. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pariprashna 2.0. En este episodio vamos a hablar de un tema de actualidad y al mismo tiempo de un tema trascendental y con un gran significado religioso, espiritual y social. Vamos a hablar de la Kumbha Mela o el Festival de la Vasija, el Festival de la Jarra, y que es la peregrinación más grande del mundo, el acto de fe más grande del mundo. Antes de comenzar, como siempre, damos nuestras gracias a nuestro patrocinador Karina Electronics. Visita su página web y verás cientos de productos que pueden hacer tu vida más feliz. Bien, pues muchos de vosotros estáis viendo estos días, enero de 2025, estáis viendo en las noticias, muy poco porque en España no se le da quizá tanta relevancia como en otros países, y como es natural en la India mucho más, que es donde acontece este gran evento religioso. Escucharéis hablar de Kumbha Mela o esta gran peregrinación. Me he inspirado para hacer este vídeo, para aportar luz, para siempre aportar lo que dicen las escrituras sagradas, los shastras, lo que dicen los sadhus, las personas santas, lo que dicen los maestros, y más mi opinión personal basada en mis experiencias, para tener una visión clara del origen de esta festividad, por qué se celebra, cada cuánto tiempo se celebra y cuáles son los beneficios o efectos positivos que las personas que lo atienden, las personas que asisten, que lo presencian, esperan obtener. Bien, vamos a comenzar con esa definición. Dos palabras sánscritas, kumbha, que significa vasija, pote o jarra, que es un lugar en donde se suele poner el agua sagrada, kumbha. La palabra mela, bien, significa reunión, unirse, y también significa feria, bien, porque esa palabra también va asociada cuando se junta mucha gente con un determinado propósito. Kumbha Mela, el Festival de la Jarra o el Festival del Pote Sagrado. Podemos decir que es el acto de fe donde más personas se reúnen en un solo momento, en ese mismo lugar, durante un determinado periodo de tiempo. Bien, según tenemos datos del gobierno de la India, del gobierno del estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, que es donde se celebra uno de los 4 lugares sagrados, en el año 2019, el 4 de febrero de 2019, participaron 50 millones de personas. 50 millones de personas en un único día. A lo largo de la celebración, que suele durar aproximadamente unos 45 días, 200 millones de personas en total. Y aquí me gustaría dar un dato muy interesante que aparece en este libro, un libro que en su momento ya recomendé, Kumbha Mela, Viaje a la Inmortalidad, bien, un libro monográfico sobre este tema, escrito por nuestro amigo Javier Hernández Sinde. Un libro muy interesante, en el cual he vuelto a releer, lo leí en su momento para cuando hicimos la reseña, pero lo he vuelto a leer porque me parece muy interesante y de mucha actualidad para volver a reinformarlo. Y él aporta aquí un dato que dice que, para que nos hagamos una idea del volumen que tiene la Kumbha Mela en comparación, siempre una comparación positiva, para que nos hagamos una idea con otras tradiciones, otras peregrinaciones de carácter religioso. Dice, una peregrinación que dura 6 semanas y que realizan 43 veces más peregrinos que los que van anualmente a la Meca, 16 veces más que en todo un año a Fátima, en Portugal, 750 veces más que el Rocío y 20 veces más
que todas las entradas vendidas para atender los Juegos Olímpicos de 2016. Con esto nos podemos hacer una idea de la magnitud de esta celebración. La historia del Kumbh Mela viene explicada en los Puranas. La palabra Kumbha exactamente se menciona en los 4 Vedas, en el Rig Veda, Yajur Veda, Shama Veda y Atharva Veda, es decir, es una palabra muy antigua, bien, que aparece en estos textos sagrados. Y la palabra Mela, como comentábamos, asamblea, reunión o feria en torno a un motivo. Entonces, la traducción literal correcta sería la reunión en torno al agua o en torno al amrita, el néctar de la inmortalidad, que es lo que contiene el kumbha, el que contiene la vasija. Esta festividad en 2017 ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por la simbología que tiene, lo que representa el movimiento de personas y su historia que se remonta a miles de años atrás. La primera mención histórica, porque como siempre veis en mis vídeos me gusta aportar no solamente el aspecto de fe, el aspecto religioso espiritual, sino también me gusta tratar el tema académico, el tema histórico. La primera mención histórica que está preservada, que existe, sobre la Kumbh Mela es del siglo VII, cuando el peregrino chino Xuanzang, en el año 644, menciona en su diario que va a asistir a una reunión religiosa en Prayag con un motivo que él da de carácter astrológico. En los textos sanatanis, en los textos del Sanatan Dharma del hinduismo, encontramos una referencia de carácter histórico. Siempre me gusta separar el tema académico histórico del aspecto más trascendental, metafísico. Aparece en el siglo VIII. Bien, en un texto de Shankaracharya, del gran maestro Adi Shankaracharya del siglo VIII, cuando anima a las diferentes corrientes, a las diferentes sampradayas, a las diferentes escuelas del Sanatana Dharma que se reúnan en diferentes lugares sagrados, tomen un baño ceremonial y al mismo tiempo estén allí para hablar de las escrituras, para debatir, para orar. Y esto lo hace en un momento muy clave, porque anterior al renacimiento del Sanatana Dharma, las religiones que más prevalecen y que más importancia en ese momento social y a nivel de gobierno la tenían el budismo y el jainismo. Entonces ese renacimiento del hinduismo surge en el siglo VIII con la figura de Shankaracharya y entre otras cosas él crea un renacimiento de la festividad de la Kumbh Mela. En el aspecto que tenemos de carácter estrictamente religioso, lo que los académicos llaman el mito, palabra que a mí no me gusta utilizar, ni mito ni mitología, bien, como algo inventado, no, algo que para el creyente puede tener su aspecto, no vamos a decir histórico, pero sí tiene su aspecto totalmente verdadero. Entonces hay varias versiones del origen de la festividad de Kumbh Mela. Una aparece en el Srimad Bhagavatam y nos habla del Samudra Mantam. Samudra significa océano, Santam significa batir. Bien, la forma tradicional en la India de batir la leche es colocando en un mortero, poner un palo y con cuerdas ir batiendo. Bien, entonces en los Puranas nos hablan de que existen 5 tipos de mares y uno de ellos es Shira Samudra o el océano de leche. Entonces se unen los devas, las divinidades, palabra en diminutivo dioses, con los asuras, los demonios, que siempre son antagonistas, siempre están luchando, pero esta vez se unen para batir el océano de leche. En un lado se colocan los devas,
las divinidades, propicia los seres celestiales y en otras se colocan los asuras, los seres demoníacos, la representación del mal. Y comienzan a batir el océano y van surgiendo diferentes divinidades, diferentes objetos. Por ejemplo, surge Lakshmi, la diosa de la fortuna, el señor Vishnu la toma como su esposa, aparece un caballo celestial, Ushashrava, y aparecen diferentes objetos, incluso aparece primero también un veneno, ¿bien? Y ese veneno, si llega a la humanidad, hubieran muerto todas las personas. Entonces, el señor Shiva, Mahadev, el señor Shiva bebe el veneno que surge de haber batido el océano de leche, y cuando se lo toma lo retiene en su garganta y le deja una marca de color azul. Por eso otro de los nombres del señor Shiva es Nilakanta. Nilakanta quiere decir que tiene el cuello azul. Y finalmente surge de ese batimiento de la leche, surge una figura celestial, Dambantari. Dambantari, también llamado el señor de la medicina, un avatar, una encarnación del señor Vishnu, que aparece con la kumba, con el pote que contiene el amrita, el néctar de la inmortalidad. Aquí tenemos la imagen del señor Dambantari. Entonces, cuando surge con el néctar de la inmortalidad, porque hasta los seres celestiales y los seres demoníacos, aunque vivan miles y miles de años, finalmente van a morir. Entonces querían buscar una forma de vivir eternamente en ese mismo cuerpo. Comienza una lucha, bien en el aire, en Dambantari, viendo la situación de que rápidamente, porque en un principio la idea que tenían, la tregua, el acuerdo era compartir el amrita, el néctar, entre ambas partes. Pero los asuras, por su tendencia demoníaca, por su avaricia, bien por su lujuria, por su ira, se quisieron apropiar del néctar sin compartirlo con los devas. Entonces, Dambantari, viendo la situación, se eleva en el aire y los asuras los van persiguiendo. Y ahí hay una lucha que dura 12 días y 12 noches celestiales, que equivalen a 12 años de la Tierra. Y luego vamos a explicar por qué tiene ese significado, qué simbología tiene el número 12. Y en esa lucha que le quieren arrebatar la kumba, bien, caen gotas de ese néctar en 4 ciudades. Y esas 4 ciudades, esos 4 lugares, se vuelven lugares sagrados, porque se derramaron unas gotas del néctar de la inmortalidad. Y ahí viene el origen de la Kumbh Mela. Caen unas gotas en Prayag, caen unas gotas en Haridwar, caen unas gotas en Nasik y caen unas gotas en Ujjain. Prayag y Haridwar están en Uttar Pradesh, norte de la India, Nasik en Maharashtra y Ujjain en Madhya Pradesh. Me estoy refiriendo a los estados, nombres de los estados actuales dentro de la Unión India. Recordáis que acabo de mencionar 12 años humanos, que son 12 días y 12 noches celestiales. Entonces, la Kumbh Mela se celebra cada 4 años en una ciudad diferente. Es decir, que cuando se celebra en Prayag, por ejemplo, ciudad que antes se conocía como Allahabad y ahora ha vuelto a tomar su nombre original, su nombre sánscrito, Prayagraj. Cuando se celebra ahí pasan 12 años hasta que se vuelve a celebrar, porque va pasando cada 4 años en una diferente sede. Bien, entonces la Kumbh Mela, la más grande en número de visitantes de días de duración, es la de Prayag, bien, y que se celebra en un momento específico conmemorando esta actividad que se narra en las escrituras, en los Puranas. De este Kumbh Mela, del origen del Kumbh Mela, hay varias versiones, como siempre. Nos vemos como hay varias versiones del nacimiento de Krishna o del nacimiento, o cómo Ganesha obtiene su cabeza de elefante. Siempre hay diferentes versiones, que creo que es la riqueza, la gran riqueza del Sanatana Dharma. Hay otra versión
que nos habla de Mohini Murti, una forma femenina del señor Vishnu, que también, digamos, le quita el néctar, el amrita, a los asuras, a los demonios, salvo a dos que lo llegaron a tomar un poco y ella les lanzó el Sudarshan Chakra, que es el arma suprema del señor Vishnu, y les cortó la cabeza. Entonces, como habían tomado y había pasado por su garganta, eran inmortales de cabeza hacia arriba. Y estos se convirtieron en dos nódulos lunares, los planetas que llamamos en la astrología védica Rahu y Ketu, que son considerados planetas maléficos. Es muy interesante que en estos lugares que se celebra, importante saber que no siempre se hacen en las mismas fechas. La Kumbh Mela se celebra teniendo en cuenta astrológicamente la posición de la luna, Chandra, del sol, Surya, y de Júpiter, Brihaspati. ¿Ven? Estos tres planetas se tienen en cuenta y cuando tiene esa confluencia es cuando se celebra la Kumbh Mela. Por ejemplo, la Kumbh Mela de Prayag se celebra en el mes de Magha. Magha equivale en el calendario gregoriano, en el calendario occidental, a enero-febrero. Por eso la Kumbh Mela suele empezar casi siempre, como ha empezado este año, el día de Makar Sankranti, que es el 14 de enero. Y suele terminar el último día, el día de Mahashivaratri, el día de la noche del señor Shiva, que este año cae el 26 de febrero. Entonces, en el mes de Magha, y de todas las Kumbh Melas que siempre se celebran a orillas de un río, la de Prayag es muy especial porque se hace en el Triveni Sangam. Triveni quiere decir la confluencia de tres ríos. Sangam significa unión, la unión de tres ríos. El río Ganges, Ganga, Yamuna y Saraswati. ¿Bien? Y se puede observar, yo que he estado personalmente allí, el color del agua. Color azulado es el Yamuna, el color marrón, bien, porque el agua que arrastra lodo es de Ganges, de Ganga, y el Saraswati se dice que es una corriente interna que va por debajo de la tierra del río. El río Saraswati a día de hoy se encuentra en parte de Pakistán y otra parte que se dice que se secó, ¿no? Se le considera a veces un río mítico, hablamos de que a mí esa palabra no me gusta mucho, y que se dice que su corriente va por debajo de la tierra. Entonces, la persona que se baña en el Triveni, en el Sangam, que es lo que hace, obtiene moksha, obtiene la liberación de este samsara, de este mundo material con continuos nacimientos y muertes. La importancia del Kumbh Mela, como hablaba, ese ciclo de 12 años. Y las otras Kumbh Mela, por ejemplo, la de Haridwar, que es una Kumbh Mela también, la segunda en importancia, siempre hablamos en número de peregrinos que atrae y el tiempo que dura. Sería en Haridwar, se hace en el mes de Falguna, que es en febrero-marzo, o en Chaitria, que sería marzo-abril. Ahí se encuentra el río Ganga, río supremo, el río más sagrado. Vamos a tener en cuenta una cosa importante. Los ríos en el hinduismo son de personalidad femenina. Bien, por eso se dice Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma, porque representa a la madre y tienen sus diosas, sus divinidades, y siempre a orilla de estos ríos vamos a encontrar un templo, aunque sea pequeño, que representa la divinidad que rige, que se manifiesta como un río sagrado. La Kumbh Mela de Ujjain, en el estado de Madhya Pradesh, famosa porque está uno de los Jyotirlinga, uno de los templos de Shiva más famosos, el templo de Mahakaleshwar, que hemos tenido la gran fortuna de poder visitar. Ahí está el río Shipra, ¿bien? Y ahí se celebra en el mes de Vaishaka, que significa, equivale al mes de mayo. Y por último, la Kumbh Mela de Nasik, en el estado de Maharashtra, que hemos podido visitar también el famoso templo de Triambakeshwar, del señor Shiva,
no durante la Kumbh Mela, pero en otra ocasión, se celebra en Shravan, que equivale al mes de julio, también considerado uno de los meses más sagrados, y ahí se encuentra el río Godavari. Hablábamos, ¿cuál es el motivo de ir a la Kumbh Mela? ¿Por qué se reúnen millones y millones de personas? ¿Por qué acuden todo tipo de órdenes religiosas, de renunciantes, de monjes, de todo tipo de devotos, de personas normales? Por eso no quiero que la gente piense que solamente van sadhus con pelos de rasta y con grandes barbas y con grandes tilas y semidesnudos o desnudos, sino que van millones y millones de personas normales en el sentido de personas que tienen sus trabajos, su familia y que no son renunciantes, simplemente quieren beneficiarse espiritualmente de esta Kumbh Mela, ¿no? Hay una cosa muy interesante que son los diferentes tipos de Kumbh Mela que hay. Bien, cuando es una Kumbh completa, es decir, que han pasado el ciclo de 12 años hasta que vuelve a llegar, se llama Purna Kumbh Mela. Purna significa completo. Cuando en vez de 12 años pasan 6 años y vuelve el festival a la ciudad, la festividad se llama Ardha Kumbh Mela. Ardha significa la mitad. Y a veces dicen que la comparación es como que la vasija está llena por la mitad y otras veces la vasija está completa. Bien, comparaciones que hacen. Luego, cuando se cumplen 12 ciclos de 12 años, entonces se llama Maha Kumbh Mela, porque esto ocurre cada 144 años. Bien, entonces la última Maha Kumbh Mela, con un ciclo de 144 años, fue en el año 2013. ¿Ven? Hay que esperar otros 144 años para tener una Maha Kumbh Mela. Luego viene el aspecto político. Ahora el gobierno de Uttar Pradesh dijo que ya no se iba a decir más la palabra Ardha Kumbh Mela o la media Kumbh Mela, sino que se diría solamente Kumbh Mela. Y la que ocurre cada 12 años, que era Purna Kumbh Mela o Kumbh Mela completa, ahora se llamaría Maha Kumbh Mela. Concepto erróneo, yo creo que quieren evitar confusión de las personas, lo cual me parece bien, pero también está alterando los tiempos que mencionan las escrituras. Los preparativos para Kumbh Mela, bien, comienza un año antes, y estoy hablando de los datos de la ciudad de Prayag, antiguo Allahabad, donde se monta una estructura de puentes flotantes, donde se construye una ciudad específica que dura un mes y pico, que solamente en tiendas, este año se van a poner 100.000 tiendas, que en la India le llaman pandal, 100.000 tiendas que tardan 6 meses en poner y luego tardan 2 meses y medio en recoger una vez terminado el festival. Este año se está esperando en torno a los 300 millones de personas que pasen por el Kumbh Mela, y en los días más importantes se esperan a veces hasta cantidades de 50, 60 millones de personas. Cuando una persona, los peregrinos que van al Kumbh Mela, muchos hacen ayuno, bien, de mediodía, o ayunan de que solo comen una vez al día. Tenemos que tener en cuenta que en enero, febrero, en el norte de la India hace muchísimo frío, bien, es un frío bastante fuerte, y la gente va para aprovechar sobre todo la asociación espiritual, lo que se llama Sadhu Sangha. Y luego cada organización religiosa tiene su propio pabellón, su propia tienda, donde caben miles de personas, donde hacen pravachan, es decir, dan discursos espirituales, hacen debates sobre algún tipo de escritura, hacen homa, ceremonia de fuego, hacen kirtan, canto devocional, y también muy importante el reparto de prasadam o alimentos bendecidos. En la Kumbh Mela, como en todo acontecimiento religioso hindú, solo se sirve comida vegetariana, comida sádvica, comida en la modalidad de la bondad. Y la gran mayoría, por no decir toda, se sirve de forma gratuita. En estas tiendas que yo hablaba antes de 100.000 tiendas, también hay tiendas que están dedicadas a oficinas del gobierno, de la policía, del ejército, hay hospitales de campaña,
Hay un departamento para personas que se pierden, niños que se pierden, donde van luego a buscar su familia, a anunciarlo. Bien, hay tiendas, también ahí se vuelve un mercado donde puedes adquirir numerosos objetos religiosos que adquieren un valor superior por haber sido comprados o bendecidos en la Kumbh Mela. Y imagínate miles y miles y millones de personas, como yo mismo he podido ver. Si alguna vez alguien ha ido a alguna feria, me viene a la mente, no sé, la feria de Sevilla, la feria de Málaga, la feria de Ceuta, independientemente de que no son de carácter religioso, y ves miles y miles de personas, pues esa es la tónica diaria en el Kumbh Mela. Y lo curioso es que hay una armonía, hay un estado de paz, aunque luego haya grandes diferencias de carácter doctrinal o teológico entre las diferentes corrientes del Sanatana Dharma. Ahí se respira una paz y una felicidad. Hay tiendas donde te dan una manta y te echas a dormir, y hay tiendas que tienen facilidades que no tienen nada que envidiar a un hotel de 5 estrellas. Bien, que tienen calefacción, que tienen conexión a wifi, que te dan una cama grande de matrimonio con tu colchón, que tienes tu cuarto de baño privado con agua caliente, y hay pues también diferentes escalas hasta llegar a lo más simple de que te dan una manta y te tienes que bañar en el río y hacer tus necesidades, pues irte a las letrinas públicas, que las hay, pero donde hay colas de miles y miles de personas, ¿no? Dentro de ese caos hay un orden. La presencia policial también es importante, y bueno, como en todos lados, van grandes maestros, grandes santos a dar sus discursos, a dar su presencia, y como en todos lados también van embaucadores, charlatanes y engañadores, y que cada cual elija a dónde quiere ir, ¿no? Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, yo siempre digo que la Kumbh Mela es un festival que toda persona hindú debería de visitar al menos una vez en su vida, e incluso hoy en día atrae a gente de todo el mundo que no son peregrinos. Algunos son occidentales, practicantes del hinduismo, que van como peregrinos, lo cual es el verdadero valor, y otros que simplemente van como turistas, que quieren pues hacer fotografías. Es un sitio muy fotográfico, y lo que quieren es experimentar, pues vivir un poco, digamos, ese universo del hinduismo en su máxima expresión. Ambas partes son respetadas y ambas partes tienen su lugar también en el Kumbh Mela. Kumbh Mela, la peregrinación más grande del mundo. Yo tuve la experiencia de visitarla en 2 ocasiones, en 1989, que fue en Prayag, en Allahabad, y también en el año 2001, justo también en el mismo sitio, en Prayag. Yo la verdad que a día de hoy ya trato un poco de huir más de estas grandes concentraciones de personas, pero que sí son unas experiencias que me acompañarán durante toda mi vida, ¿no? Sobre todo con ese frío, y cuando vas solamente con un lungi, ¿no? Con una tela cubriéndote el cuerpo, y luego te metes en el agua y no está tan fría. No sé si es el calor que han dejado las miles y miles de personas que me precedieron en el baño, ¿no? Y también es muy importante evitar las estampidas, porque muchas veces la gente va con una gana, con una emoción, con una pasión, que van miles y miles de personas descontroladas a la misma hora, el mismo día. Uno de los días más importantes para bañarse es en Amavasya, el día de luna nueva. Entonces mucha gente, es cuando más millones de personas van, y te dicen a la hora tal es la más propicia, la más auspiciosa. Todo el mundo quiere ir ese mismo momento, y a veces se produce estampida, y como hay una estampida, si una persona se resbale o se cae, lo van a aplastar miles y miles de personas. Ahí ya casi podríamos decir muerte segura. Es una de las cosas de las que hay que evitar, y yo siempre trataba de entrar una vez que había pasado ya, digamos, toda la gente, ¿no? Y esa bruma, por la mañana hay una bruma, ¿no? Y hace un frío, y era todo muy, muy místico, ¿no? Luego va surgiendo el sol, comienza de nuevo el calor, y quizás una de las cosas que más me molestaba era el constantemente los altavoces, la amplificación, y que no era de muy buena calidad, que todo el tiempo escuchando kirtan y mantras y discursos, pero imagínate en 100.000 lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces al final te creaba ahí
una distorsión ruidosa que te afectaba un poco también el intelecto, ¿no? Tenías que estar muy curioso. Pero sí que es algo muy interesante, muy importante desde el punto de vista del hinduismo, porque aunque no puedas asistir, lo que hace mucha gente es que luego recoge una pequeña cumba, una pequeña vasija, una lota con agua del Triveni, agua bendecida, y luego te la traen y bueno, te salpicas con agua, salpicas la casa, la guardas esa botellita con mucho cariño en tu altar, ¿no? Entonces creo que todo esto forma parte, ¿no?, del universo hindú. Y en resumen, la visita principal a la Kumbh Mela es bañarse en el Amrita, en el néctar de la inmortalidad, obtener moksha o mukti, la liberación del ciclo del samsara, de este mundo material, de las reencarnaciones, y volver al mundo espiritual. Espero que os haya gustado el episodio de hoy sobre la Kumbh Mela, la peregrinación más grande del mundo. Y vuelvo a recomendaros la lectura del libro de Javier Sinde, Kumbh Mela, Peregrinación a la Inmortalidad. Un libro muy completo que ofrece narraciones, experiencias del autor y que trae un montón de fotografías que ilustran lo que es asistir a la Kumbh Mela. Muchísimas gracias por vuestra atención, ser felices. Una vez más, como siempre, damos las gracias a nuestro patrocinador, Carina Electronics. Jai Shriman Narayana.